Hola querida familia, me voy a retirar un poquito, casi como Juan el Bautista, que conviene que él crezca para que yo disminuya. Vamos a fijarnos en esta escenografía, es muy significativa porque tiene mucho que ver con la fiesta que hoy celebramos. Ahí les dejo un poquito para que la contemplen. Espero que hayan captado el significado, el mensaje. Y es como Jesús que está en una tumba y es la fiesta del bautismo del Señor, y desde esa tumba como que va saliendo de ella, y es ahí que el Espíritu Santo desciende como una paloma, abriéndose los cielos. Es el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, dándole ya un significado. Ven cómo en la tradición de la Iglesia, la iconografía, la pintura, el arte, las imágenes son realmente una explicación, una predicación del Evangelio. Hoy vamos a escuchar tres lecturas, como siempre, muy hermosas, la del profeta Isaías, capítulo 42, que nos habla del siervo. También el Salmo 28, un salmo claramente en la dirección de la entronización del Rey, los Hechos de los Apóstoles, que nos recuerda la vida en resumen de Jesús, sobre todo diciendo que pasó por esta vida haciendo el bien y curando de la enfermedad que nos asalta, sobre todo expulsando a los demonios. Y está también el Evangelio de San Marcos, que nos cuenta, nos narra el bautismo del Señor. Yo quisiera hacer una reflexión en el día de hoy para que veamos un poquito la diferencia que hay entre el bautismo del Señor y el nuestro, porque hoy estamos llamados a renovar nuestras promesas bautismales, estamos llamados a pensar, reflexionar y renovar el inicio de nuestra vida nueva, así como en Navidad Jesús nace, Dios se hace hombre, así nosotros por el bautismo somos divinizados, nacemos a la vida divina. Y ahí tenemos el ciclo de la Navidad completo. Desde Dios que se hace hombre para divinizarnos a nosotros por medio del bautismo. Y es ahí que el bautismo está también señalando, el bautismo del Señor está también señalando nuestro propio bautismo. El bautismo habla de promesa, porque es una alianza de Dios con nosotros. Y hablando de las promesas, la promesa suele ser un recurso muy usado cuando el argumento o la persona de quien proviene ese argumento no son demasiado creíbles. La promesa suele ser la fuerza verbal de una vida trivial. También el manipulador suele acudir a la promesa cuando la situación lo requiere, y el eslogan suele ser su gran aliado. No es fácil evadir la promesa cuando la retórica lo solicita, y más complicado resulta no sucumbir a la fuerza de su atracción. Y sin embargo, la promesa es lo más demandado cuando se trata de ofrecer una garantía de credibilidad. ¿Por qué será que nos cuesta creer tanto en las promesas, por ejemplo, de nuestros políticos? A veces la vida no acompaña a las promesas, o las promesas son frecuentemente mucho más de lo que nos imaginamos manipulación verbal. Sin embargo, los que nos acercamos a la Biblia estamos tan acostumbrados a confiar en las promesas de Dios, la experiencia es tan diferente que esta introducción puede resultarnos hasta escandalosa. Yo mismo me lo he tenido que pensar cuando iba preparando esta reflexión un buen tiempo antes de verbalizarla. El miedo surge cuando empiezo a pensar en el Dios de la promesa o en las promesas de Dios. Pero cuando sustituyo la promesa por otra palabra, que es más bíblica y se llama, o es tan bíblica como esta,
y se llama alianza, una nueva esperanza disipa los temores que en un momento dado han podido paralizarme también en el momento de esta reflexión, y es que bíblicamente hablando, la promesa se convierte en alianza, en diálogo que expresa una entrega mutua de compromiso sellado con la vida. Y eso es lo más importante, la palabra unida a la vida de Dios que se comunica dando vida, vida justa, vida digna, vida eterna finalmente, y la vida del ser humano que desde la escucha responde a través de la fe y el compromiso en el amor. Dios, nos dice el profeta Isaías, comunica la instauración del derecho, y eso está relatado con la promesa de la alianza en el siervo de Yahvé. Es decir, de un modo de vida no torcido, de un modo de vida que fortalece lo débil y da energía nueva. Cuando Isaías anuncia al Mesías siervo, al ungido, nos está diciendo que Dios se sitúa en la dinámica de la utopía humana esperada por el profeta para el pueblo de Israel. Una sociedad donde la liberación se convierte en el criterio del derecho, liberar para impartir el derecho que llevará a la justicia. Una sociedad que no necesita las promesas, sino las alianzas de amor que no excluyen a nadie y que por lo tanto son capaces de integrar a todos los pueblos y a todas las personas independientemente de su origen y de su condición. Una sociedad donde hace falta mucha gente que pase por ella haciendo el bien, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles en ese gran discurso de Pedro, hablando de Jesús de Nazaret. Cuando hablamos del bautismo de Jesús en el Jordán, nos vienen muchas preguntas a la mente, guiados también por diversas interpretaciones que se han dado a este texto a lo largo de los más de 2000 años de historia que nos separan del mismo. Con estas preguntas nos alejamos a menudo del relato o del significado del relato evangélico, pero nos ayudan también a comprenderlo mejor. ¿Acaso Jesús necesitaba ser bautizado por Juan? Y si este era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, ¿qué hacía Jesús en la fila de los pecadores? ¿En qué se diferencia este bautismo del que recibimos nosotros, los cristianos? ¿O es un preanuncio del mismo? Y al final acabamos también entendiendo que Jesús se bautizó para darnos ejemplo de humildad. Esto por mencionar algunas de las preguntas más frecuentes que solemos hacernos a partir del Evangelio, antes de preguntarle también al mismo texto qué nos quiere decir, qué significa para nuestra vida, qué es también la dinámica de la Lectio Divina. El bautismo de Jesús tiene mucho que ver con el compromiso del que hablaba al principio de esta reflexión, de la promesa, de la alianza. Jesús se une al movimiento de Juan, que rompe desde el desierto con la estructura de Jerusalén, o al menos tal como se entendía. Miren también las reflexiones que he hecho respecto al sacerdocio de Juan, que va ya preanunciando el mismo sacerdocio de Jesús, no ligado tanto al templo de Jerusalén cuanto a su persona misma. Desde el Jordán se pasa de nuevo de la tierra de esclavitud a la tierra de liberación, y Jesús se va a comprometer a llevar a cabo dicho proyecto. Por eso Jesús es portador del Espíritu, por lo tanto profeta, que baja como baja la paloma posándose sobre su nidada,
anunciando la nueva creación que ahora se lleva a cabo en el Hijo predilecto, en esta escena que recuerda a la unción del Rey. El templo de Jerusalén ya no es más la presencia de Dios en medio de su pueblo, y por eso, ante el compromiso de Jesús, los cielos se abren para que Dios vuelva a estar con los suyos. Jesús esposo, a quien Juan no es digno de desatar la correa de las sandalias. Y por lo tanto, ahí es cuando vemos el lenguaje de la alianza. Se convierte en esa nueva relación para crear una nueva humanidad, a la que Jesús va a llamar reino de Dios, y nos situamos en la línea de la tradición más antigua, por ejemplo, con San Jerónimo, que ya ve en este relato ese significado de Jesús como el novio que viene a desposarse, que viene a contraer sus nupcias con la novia, convirtiéndola en su esposa, que será la humanidad, la Iglesia. Para ello va a entregar su vida, que es lo simbolizado en el bautismo que Jesús recibe, y por eso les he enseñado esta imagen que yo tengo a mis espaldas. Desde aquí ya se intuye lo que va a ser el programa de su vida. Ese programa por el que los Hechos de los Apóstoles podrá decir en boca de Pedro que Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Visto de esta manera, yo creo que no basta centrarnos solamente en decir que el bautismo de Jesús es un simple gesto de humildad, presentándose así ante nosotros como el modelo de nuestra humildad. No digo que no esté presente este significado en el relato del bautismo de Jesús, pero no es el mensaje fundamental, y no es tampoco que yo crea que la humildad no sea una virtud muy necesaria para la vida espiritual, sino que el mensaje de las lecturas de hoy nos lleva mucho más allá de un simple mensaje parenético que nos invita a imitar la humildad de Jesús. Más bien tendremos que ir pensando en cuál es nuestro compromiso. ¿Por qué tipo de proyecto humano y divino yo me estoy jugando la vida? Mientras sigamos pensando que lo importante de este texto es, por ejemplo, la humildad de Jesús, que también está presente, no llegaremos a hacerlo realidad en nuestro mundo. Es mucho más profundo el significado de la narración del bautismo de Jesús. En el fondo, en la interpretación y en la vivencia de este Evangelio, nos jugamos también la credibilidad de nuestro bautismo, por el que tendremos que hacer muchas promesas para justificar nuestra incoherencia. Hay personas que se bautizan por tradición para llevar el cartelito de soy cristiano porque soy bautizado, pero no ha entendido al fin y al cabo lo que significa el compromiso bautismal. Y es ahí que eso va a dejar a nuestro mundo como está, porque en vez de romper con el sistema de esclavitud imperante, nos vamos a ir asimilando cada vez más a él. Quizás es mejor seguir pensando en la humildad antes que vivir un compromiso, en una vida humilde, que no está mal, cimentada en la docilidad al Espíritu que Jesús lleva en plenitud. Vamos a volver a leer la primera lectura después de esta reflexión, la del profeta Isaías, porque esa es precisamente la sociedad que no es una promesa, sino que con la venida del Mesías se convierte ya en una realidad presente en Jesús mismo, pero todavía está incumplida porque falta nuestra respuesta. En este nuevo tiempo litúrgico, que ya va a empezar el domingo que viene, acabándose la Navidad en el día de hoy, tiempo ordinario, no ya para esperar, sino para vivir nuestro bautismo. Ojalá que el Evangelio de hoy
nos ayude también a cada uno de nosotros a renovar nuestras promesas bautismales. Miren que hay elementos que nos están diciendo y recordando quiénes somos como bautizados. Tenemos en primer lugar a Juan el Bautista, que dice que el que viene detrás de él es más fuerte que él, tiene más poder, porque lleva y está inundado del Espíritu Santo. Él no es digno de desatarle la correa de las sandalias, porque él no es el esposo y no pretende sustituir a Jesús, sino que deja a Jesús su puesto, el puesto de establecer esa nueva alianza que nos va a dar esa vida nueva en el don del Espíritu. Jesús sí, está en la fila de los pecadores, porque se está presentando ante nosotros como aquel que va a asumir nuestro pecado y por eso va a morir. Y ahí tenemos la tumba de nuevo. Me retiro para que ustedes la contemplen. En esa tumba donde desde la muerte de Jesús se está también prefigurando nuestra propia muerte al pecado. El bautismo nos hace morir al pecado y ahí tenemos a Jesús en la fila de los pecadores. Morir al pecado es hacer que el cielo se abra, es hacer que Dios vuelva a nuestra vida, es hacer que cada uno de nosotros podamos vivir desde ese espíritu que hemos recibido cuando se abre el cielo, porque así como baja en forma de paloma o en la imagen de paloma, es así también que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, que nos va a convertir por adopción en lo que Jesús es por naturaleza. Este es mi Hijo, la voz que se oye del cielo, mi predilecto, en quien me complazco, en quien pongo mis complacencias. En Jesús, por medio del bautismo, nosotros nos hemos convertido también en hijos predilectos de Dios. Seremos capaces de vivir como Jesús, pasando por esta vida. Seremos capaces de pasar por esta vida haciendo el bien y también curando de la maldad que hay en este mundo. Podremos pasar por esta vida, como dice la primera lectura, implementando e implantando el derecho y la justicia para que los hombres vivamos con más dignidad. Es un reto para nuestra vida, es un reto para esta nueva etapa en el que el mundo se va a encontrar, sobre todo saliendo de esta pandemia. Ahí nosotros tenemos nuestra palabra. Si bien la promesa ya está hecha, si la promesa ya está cumplida y la alianza se ha realizado en el amor de Dios a cada uno de nosotros, a la humanidad, por medio de Jesucristo, en el don del Espíritu Santo, todavía está por realizar si nosotros de verdad creemos en Él, si nosotros de verdad nos comprometemos en el amor como Él, a entregar la vida por los demás. Hasta pronto y un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Si te ha gustado este vídeo, pues no olvides de poder compartirlo. Si no estás inscrito, te puedes suscribir al canal y si deseas darle al me gusta, deja también tus comentarios para que yo también pueda saber qué opinas y cuál es tu reflexión en el día de hoy. La bendición de Dios para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pases un feliz